Muy buena, son mucho más cortas. Son más tecnicaturas las llaman acá. Bueno, por lo general la secundaria es de más alta calidad porque tiene un año más, además. No, depende en qué país, en dónde, cómo, pero por ejemplo en Suecia vos tenés un año más de secundario y no tenés por lo general el ingreso, pero haces carreras de 3, 4 años y ya ahí con eso tenés trabajo. Pero estas carreras, por supuesto que hay gente que todavía estudia filosofía, que estudia otras carreras que les es mucho más difícil llegar a tener trabajo. Pero los gobiernos están manteniendo esto muy fuertemente porque ya no les da tanto subsidio. Y además de eso, vos ahí no tenés un subsidio, digamos, no cuesta, te estoy diciendo en el caso de Suecia. La universidad no cuesta, pero vos este subsidio no es una forma de subsidio, sino que los chicos le pagan al Estado, el Estado les da un crédito, pero cada 6 meses los estudiantes tienen que demostrar que han pasado los exámenes, y no que las han cursado las clases, sino que han pasado los exámenes, entonces le dan por 6 meses más. ¿Pasaste, no? Por 6 meses más. Y esa plata se tiene que devolver al 3% cuando vos tuviste trabajo y no hay tu tía. ¿Por qué? Porque estamos todos, o sea, si vos, por ejemplo, no pagás, al fin y al cabo, y no pagás, bueno, evidentemente el Estado te va, si vos tenés trabajo, te van a sacar 1%. Aparte la gente paga, es otra mentalidad, ¿no? Bueno, esto es lo que les estaba diciendo yo del ubicuo. Por ejemplo, otro de los buenos ejemplos es cuando estás estudiando, a mí me llamó mucho la atención, lo llamaba Philip y le decía, por ejemplo, él es ingeniero de sistemas. Hizo su licenciatura en Suecia, en la Universidad de Estocolmo, y luego su máster de 2 años en California. No, escúchame, no tenía ni tiempo para lavarse los dientes. Era mucho estudio, pero lo más interesante era que, lo que son las fórmulas, yo las vi. Una cosa de loco. Yo también estudié ingeniería 3, 4 años, pero una cosa de loco lo que eran las integrales y las derivadas. Yo dije, pero necesitas un profe. Me dice, mami, eso ya no existe. No, ¿por qué? Porque se compra un pequeño, no sé si es por hora, un pequeño programa en donde ya sabe qué tipo de programa necesita para qué tipo de fórmulas, que ya es un profesor digital. Entonces, él puede hacer pausa, no entendí la fórmula, vuelve, hace preguntas, tenés el chat, vuelve. O sea que él no necesitaba un profesor de persona, sino que lo hacía todo por estos profesores digitales. Estamos en lo ubicuo y estaba en su casa, gastaba menos dinero, no tenía que tener la benzina porque en Estados Unidos todo es con coche. Todo esto se medía. Sustentabilidad también. La educación va a tener un cambio excepcional para que todo esto exista y lo está pasando. Por ejemplo, Connect to Learn. Acá vemos que la calidad y el public-private, o sea, partnership. Acá de vuelta, en países muy pobres, como por ejemplo, pero en estos de acá, como en Chile, South Sudán, Ruanda, Liberia, bueno, Chile no, Senegal. Entonces el gobierno, junto con estas grandes teleoperadoras y con el gobierno, se hacían colegios todos por computarizados, como tenemos aquí ahora. Esto es para todo el país, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama nuevamente? Ahí lo tenemos. O sea, muy bien, la Argentina está, me parece, regio. Eso es lo que está pasando en otros países. Y además de eso, o sea, tenemos Wi-Fi por todos lados. También la relación profesor-estudiante está cambiando muchísimo. Porque ellos ya son más guías o coaches. Ya no es tanto que tenés que estudiar del capítulo tal y tal. No, te dan un plan
vos lo tenés que cumplir y cómo lo cumplís es más o menos así. O sea, otra cosa muy importante es que en el nuevo método, van a ver la película ahora, de enseñanza, se me pasó el hilo ahora. El nuevo método de enseñanza va a ser mucho por... lo voy a mirar. Esperen un segundito. Ah, sí. Ante todo va a ser muy importante el buscar información. Eso va a cambiar muchísimo. Hasta ahora siempre era el profe que te decía, el capítulo 2 al 4, y vos lo seguías y lo aprendías de memoria. No, va a ser buscar información, va a ser hacer un value, me interesa o no me interesa, toda la parte crítica de esto, porque te van a dar 5 o 6 diferentes referencias, la vas a ir estudiando y después te decís, no, a mí me parece mucho más esto está mejor, lo analizás, lo estructurás. Por otro lado, estos grandes cambios toman tiempo, o sea que vamos a tener 2 sistemas de educación en paralela. Esto no es que va a pasar así, es un proceso. A ver si para escribir, buscar información. Los profesores son más bien guías coaches, que ya se los dije. Las computadoras van a ser portátiles, vamos a tener estos netbooks. ¿Dónde está esto que yo les quería decir? Bueno, ya me va a aparecer. Ahora va a aparecer la relación profesor-alumno va a cambiar. Ya no va a ser tenerle miedo al profesor de ninguna manera, es más el empowerment. Esto te va a dar mucho más poder de sabiduría y vas a poder hacerlo en tus tiempos. Esto de los edificios no pasan solamente para la educación, sino también pasa en las grandes compañías. Hoy en día en Ericsson tenemos solamente cupo para 60 personas físicas en una habitación donde todo es abierto. Ya no tenés tu propia oficina con tu propia... Primero, no hay papeles, número 1. Todo, tenés tu pequeña computer, vos te sentás en donde haya lugar. Del 30 al 40%, no me acuerdo si era 62 o el 66%, van a estar en la oficina. Los otros o van a estar viajando como yo, 180 días al año, o van a estar en casa. Ya no hay relojes que te dicen, vení de 8 a 5, tenés que trabajar. No existe. ¿Por qué? Porque el liderazgo, el tipo de leadership que también va a pasar en los colegios, en las secundarias, sobre todo en las universidades, ya no se trata que el profesor te está controlando. ¿Estudiaste del capítulo 2 al 5? No. Te va a dar un plan de programa en donde, sabés, acá tenés las posibilidades y después se hace una especie de PD discussion, o sea, a los 3 meses, ¿lo has logrado? No, no he logrado, tengo problema con este autor, las referencias no las entiendo, no entiendo las fórmulas. Bueno, ahí tenés al digital, al profe digital. Todo esto ya está pasando, chicos. Y sobre todo la relación profesor-alumno va a ser muy diferente. Esto también tiene que ver mucho, y ahora estoy hablando sobre compañías. Yo he sido jefa muchísimos años y tiene mucho que ver, ante todo, que creemos en el ser humano, creemos en que el ser es inteligente o no. Si vos sos la clase de persona que te crees que son todos unos idiotas y que vos sabés mejor y que vas a llegar tarde y que hay que controlarte, ya no existe. Hoy tenemos otros tipos de controles y los tipos de controles son estos IPM discussions. Quiere decir, vos tenés una guía, hasta acá tenés que llegar, esto es lo que quiere la compañía, esto se tiene que hacer. Te dan mucho más empowerment, poder de decisión, poder de decisión. Y lo mismo va a pasar, esto es lo que yo me quería acordar, poder de decisión es el nuevo tipo de liderazgo que se va a usar, liderazgo que se va a usar tanto en la educación como en como en las compañías.
Bueno, escuchen a este señor. Lo que yo estuve hablando ahora lo van a escuchar de parte de él. ¿Podemos apagar? Estos son laboratorios de educación. Y como este modelo hay muchísimos otros. Bueno, esto fue lo que yo ya les expliqué. O sea que vamos a tener una nueva vida para el 2020, de eso estamos seguros, y va a ser un nuevo estilo de vida. O sea, díganme, ¿qué es esto? ¿Qué aplicaciones podemos tener del mobile en el futuro? ¿Saben lo que es esto? ¿Cómo? Mirá qué piola. Sí, esto es una pequeña computadora así chiquitita con las 3 patitas, y lo importante de esta computadora es que acá tenés que es un proyector y acá tenés el teclado. Se llama Spider Computer. Vamos a ver si va a ser esta la que va a salir. Pero las aplicaciones del futuro es más personalización, auto-translation, todo lo que yo les expliqué del monitor de médico de un país al otro, la identidad digital con los biometrics, el mobile learning, como ya les digo, en todos estos países donde se ha permitido tener todas estas pequeñas computadoras, ya chicos que son de países emergentes o de los montes, que si hay cobertura, estos chicos van a tomarse un colectivo hasta Santiago, por ahí solamente 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, pero no 5. El resto lo van a poder estudiar desde casa. Bueno, seguridad y safety y machine goods tracking, machine to machine, sensores. Y todas otras nuevas combinaciones de servicios. Después tenemos aquí, esto lo usábamos ya en Tokio, esto es en Tokio, Eco Passports. Esto es para saber dónde vas, dónde queda, dónde está el mapa, cuánto cuesta, clic, clic, clic. Vamos al cine, o dónde está el hospital, cómo llego a este lugar, y así van a ser posiblemente los pasaportes en el futuro también. Y acá estamos entrando a una nueva etapa, que es el cash is not king anymore. Cash is not king. ¿Cómo se dice en castellano? Cash no va a ser el rey, no. O sea que cash va a desaparecer. Así como hoy tenemos cartas de crédito, en el futuro todo va a ser clic, clic con los móviles. O, evidentemente, no vas a necesitar, como cuando pagás con 10 y te devuelven 2, ¿qué es eso? El vuelto. Bueno, déjenme introducirlos ahora a lo que se llama el Banking Commerce. Déjame mirar. Estamos en la 69 aquí, que se llama The Open Money.
cómo mandamos, cómo recibimos, cómo gastamos dinero y cómo la cambiamos. Sabemos que 1,5 billones de cuentas de banco versus 6 billones de usuarios. Ya se los dije, 1,5 de billones que no sabemos, que no tienen cuentas de banco. Ahí vamos a tener gente registrada también que va a tener su IP, querramos o no. El 75% todavía en el mundo es cash, pero va a cambiar de una manera impresionante y muy rápida. Por otro lado, creemos que los mobile wallets, o sea, de un móvil al otro, será globalmente cómo mandar un mensaje, o sea, bancos, financieros y teleoperadoras. Estos tres están muy metidos juntos con los gobiernos. ¿Por qué? Vamos a tener más seguridad para que no nos enganchen y les pase lo que le pasó a mi hijo, que le sacaron el dinero 2 veces. Y esto se va a lograr con más transparencia y con más accesibilidad. O sea, vamos a si esto está pasando con 50 billones de dispositivos, o sea, de 50 billion connections, ¿por qué no va a pasar con los bancos? Es una de las principales. So, welcome to Ericsson, the commerce. Well, Ericsson, esto lo está diciendo todas las otras compañías también. ¿Podemos apagar las luces? Ay, para un cachito, que se me fue. Why should money be any different? Si todo va a estar conectado, por supuesto los bancos y las financieras van a estar conectadas. O sea, el valor, el value que nos da estas conexiones. Por un lado tenemos social media, global communication, mobility, dematerialization. No va a haber tanta materia, tanto consumo, desde el punto de vista, porque todo va a ser mucho más rápido por Internet, ¿me entienden? No va a estar el middleman, no va a estar el intermediario. O sea, en principio estamos hablando de los smart grids, o sea, los sensores, sobre todo de la industria del transporte y de los contenedores. Y estamos hablando sobre la industria de la salud, eso en primer plano. ¿Y cómo va a ser todo esto posible? Ya se los dije, skill and scale, va a ser los teleoperadores como personal, claro, porque tienen el network, tienen la red. Esto es lo que yo les había dicho antes, que era así se ve un back office, están todos los ingenieros sentados ahí.
donde yo trabajaba como jefa, ¿se acuerdan? Y bueno, les hago las preguntas. Did we change the world? ¿Hemos cambiado el mundo? Y sí, hombre. Ahí tienen lo que era la data antes. Acá tenemos lo que es la data hoy en día. Y esto no es nada. Ustedes se quejan de que no hay cobertura. Hablemos dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque además el gobierno está muy interesado en que todo esto ocurra. O sea, hubo una gran inflexión en 1975, más o menos, para esta época, que fueron los móviles, los celulares. La próxima gran inflexión va a ser en el 2020, 2025, donde todo lo que pueda estar conectado va a ser conectado. Va a ser la próxima inflexión. Y en este momento hay 3 olas. En este momento nos encontramos en The Network Consumer Electronics. Estamos entrando a los verticals de todas las industrias. No solamente va a ser de consumo, que en tu casa la heladera, el supermarket, como yo les dije. Ya va a ser más entre la industria de automotriz, la industria del video, la industria de electricidad, de agua, la salud pública, etcétera. Y bueno, cuando lleguemos a la tercera ola ya va a estar todo conectado y vamos a tener un mundo mucho mejor. Todo lo que yo ya les dije está escrito acá, son las grandes referencias que he sacado de todos estos intelligence servers. Cuando una persona se conecta, el mundo de ellos se conecta. Con todo conectado, nos conectamos todos. O sea, el new mindset, que es lo que yo les dije del liderazgo para las escuelas, para las compañías, va a ser de empowered individuals. No vamos a ser controlados desde ese punto de vista, porque va a haber vos vas a tenés varias oportunidades, cómo querés seguir adelante. Y así va a ser el liderazgo en las grandes compañías, lo es hoy en día. Extending business, más business desde el punto de vista, pero nos va a dar una posibilidad de enable the technology, que vamos a poder utilizar la tecnología. Bueno, esta no necesito explicarla. Esto es una muy buena película. Ya se van a dar cuenta solos. ¿Qué pasa en un minuto? Mensajes. Web shopping, comprar por eBay. Chicos que nacen. Manifestaciones. Downloading, ¿cómo se dice? Bajar. ¿Cuántos nuevos usuarios de móviles? Angry Birds. Facebook, ¿cuántos likes están usando smartphone? 30 horas de vídeo por minuto. Los tweets. YouTube, Google Search. And the clock keeps ticking. ¿Necesito decir más? ¿Es esto verdad? ¿Estaba pasando hace 5 años? No. Cuando yo le hablaba a esta gente de los teleoperadoras que esto va a pasar, pero no, Claudia, acá estamos. Welcome to the Network Society, one more time. Esto es el Vaticano en 2005, con el Papa que había antes. Este es el de Jorgito. ¿Qué me dicen? En pocos años. ¿No es increíble? Y aquí una nueva vez yo los quiero repetir porque la repetición es la madre de toda enseñanza. ¿Qué necesidades tenemos en las sociedades? ¿Qué va a pasar con nuestros digital natives? ¿Quién nos enable, quién nos deja que todo esto pase dentro de la tecnología?
el nuevo estilo de vida y todo lo que tenga que ver con los businesses. O sea, es toda una orquestación. Ahora, estamos ahora entrando en el próximo tema, que es la sustentabilidad. ¿Cómo creen ustedes que se hace con la basura? Qué importante es con todos los barcodes, porque cuando vos dividís tu basura en plásticos diarios, metales, etcétera, etcétera, todo esto va a parar a algún lugar. ¿Y qué se hace con todo esto? Bueno, por ejemplo, en 2 días lo podés saber, esto es en Estados Unidos, y en 2 meses ahí sabés dónde cayeron las baterías, dónde están las alcalinas, dónde están los plásticos, si es solamente comida, las bolsas de comida ya tienen un cierto plástico que también genera energía. Todo esto lo quemás y vuelve energía y se puede volver a reutilizar. Lo mismo con las maderas, con ciertos metales, con ciertos plásticos, etcétera, etcétera. Y si hay una organización y hay una computarización para que todo esto resulte, está pasando. Estamos bajando el CO2 emissions de una manera increíble. Y si hay un país que necesita esto, es Estados Unidos. Bueno, estamos llegando a los billions of connected things. Por ejemplo, aquí todo lo que tiene que ver con el tráfico es importantísimo. Bajar la consumo de la electricidad, eso es importantísimo. Como ya les dije, el 37% hemos bajado. El 37% en una ciudad como Estocolmo, que tiene solamente 1,5 millones. Imagínense el 37% en Buenos Aires con 12 millones. ¿Ah? Y ni hablar del tráfico de Santiago. Porque aquí tenemos todas estas calles que se están haciendo y ya me doy cuenta que la ciudad, cuando yo venía a Santiago hace 30 años, había menos coches que personas. Ahora hay más coches que personas y la ciudad está, sí, claro, y la infraestructura no se ha hecho bien. Imagínense si podemos tener este tipo de semáforos donde está toda la información ahí para bajar la electricidad, el consumo, para hacer mejores calles, para poder pavimentar de otra manera, hacer toda esta planificación. ¿Se puede detectar las partículas en el medio ambiente? ¿Cómo? Se puede detectar, aquí obviamente no está eso, pero en el ambiente hay ciertas partículas que provienen, digamos. Sí, esto ya es measured, absolutamente que sí. ¿Vos decís de los gases, de los coches? Fundamentalmente con la actividad agropecuaria que te hablaba, fundamentalmente, digamos, en Argentina, con toda esta onda de la soja, hay una gran cantidad de agroquímicos, fundamentalmente el fantasma. Entonces, está, digamos, de alguna manera demostrado que tiene uno aplica en un predio, en sector agrícola, y eso va a más de 100 kilómetros. Bueno, justamente el sector agrícola es uno de los peores. Estamos nosotros aquí. Mucha consumición. Totalmente, y justamente la soja es otro gran problema, porque no puedes usar las tierras después de 10 años. Bueno, todo esto ya se está hablando en todas estas conferencias, ya China se sabe, porque toda esta soja se vende a China por sobre todo. Pero también hay un balance en esto, porque hay muchos chinos que no tienen para comer y se produce la soja aquí. Sí, por otro lado, uno de los países más contaminados del mundo es la China. Esto te lo puedo asegurar. Lo que hay que bajar es, estas emisiones están bajando y por eso los gobiernos están metidos en todo esto y por eso necesitamos un mejor tráfico, necesitamos no usar tanto coche, necesitamos que usar, ¿cómo se dice? Que todos usemos el colectivo o trenes. El tren es muy bueno, por supuesto que hay emisiones cuando vas a poner las vías, pero ahí se terminó, ya está, ya las pusiste. Y la Argentina es uno de los grandes países que ha tenido ya ferroviarias de la época en que los ingleses nos trataron de conquistar. Algo bueno dejaron. Bueno, y aquí vemos lo que puedes tener en un semáforo. Desde radio backhaul, desde sensores de comunicación, de energía,
Si son autos de electricidad, los cargas ahí, y la conectividad, ¿no es cierto? No solamente eso, les puedo decir otro buen ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la naveguera, con la industria naveguera. Estos grandes containers también tienen muchísima CO2 emissions. Y en el mar, todo lo que tiran, el petróleo, las emisiones que dan. Bueno, ahora se está haciendo muchísimo mejor. Justamente Ericsson y Maersk, que es una de las grandes compañías navieras del mundo, ahora me acordé cómo se dice, navieras. Por ejemplo, empezamos un partnership, un joint venture, y al principio, todo esto por el ICT, les pusimos radio base stations en los barcos y entre ellos se podían comunicar en el mundo. Y además de eso, nosotros pensamos que era porque no querían gastar tanta nafta. Y entonces, por las corrientes o por los vientos, en vez de agarrar esta ruta e ir a tantos nudos, iban a usar otra. Y así fue. Bajaron la consumo en un, me acuerdo si era 12 o 17%. Pero resultó ser que la aplicación que nosotros creíamos que era la interesante para el cliente, terminó siendo 2 o 3 años más tarde, que en realidad con estas vueltas de ir por aquí en vez de por allá, dependiendo de los vientos, no solamente los ayudó a tener menos consumo de nafta y de energía y de tirar tantas emisiones, CO2 emissions, fue que al llegar a los puertos, que son los que cuestan tanto dinero, es como estacionar el coche, estacionar estos grandes barcos, en vez de llegar a las 5 de la tarde, que era cuando les daban el paso para entrar y aparcar en los grandes puertos, en vez de ponete que llegaban a las 12 del mediodía y esas 5 horas tenían que pagar enormes sumas para poder estar parados ahí afuera, por seguridad, porque vienen otros. Es como un aeropuerto. Bueno, esto les ha mejorado a ellos con 36% el revenue, la ganancia. Bueno, esto es solamente un ejemplo. Los tipos de soluciones que se pueden usar por el ICT Transformation. Acá lo tenemos, Maersk Line. Y ni hablar de los contenedores adentro, o sea, todo tiene un chip. El chip de si tenés bananas o si tenés metales, de cuál refrigeración, de cuánto gastás, de tratar de gastar menos energía. En estos contenedores necesitas energía, en estos no. Tengo otro buen ejemplo que es cuando yo estuve en Kazajstán, ¿se acuerdan que les dije? Trabajando con Ericsson y con el gobierno de Kazajstán para el sistema ferroviario. Ahí ya estamos, ya no es una teleoperadora con la que yo me encontraba, era con el sistema ferroviario, o sea, con los ferrocarriles, las verticales. Es importantísimo, ya no estamos en esta sola industria, ya estamos en las otras. Y ahí se trataba de que ellos estaban construyendo ahora las ferroviarias hacia China, les quedan solamente 80 kilómetros. ¿Saben el business que va a haber ahí? No solamente eso, sino que ellos están preocupados porque todos estos trenes, ¿cómo se dice? ¿Los containers? No. Los vagones desaparecían en Rusia y no se sabían dónde estaban. Y si tenían 7.000 vagones, 2.500 no sabían dónde estaban. Pero yo le dije, bueno, ponemos un chip. Le ponemos un chip y ya está. Aparte en el chip sabés si están abriendo los vagones, si se están robando las cosas, sabés dónde está, sabés qué es lo que tenés adentro del vagón. Don't need to say more. Bueno, y ni hablar del inteligente de transportación, o sea, todo lo que sea el de servicio, aquí de vuelta la sostenibilidad, el safety, están mejorando. Suecia tiene cero tolerancia para accidentes con seguridad. Vos no puedes ir más de 110 kilómetros. Así que tenemos buenas rutas y todo lo que quieras. Y todo esto te ven por cámaras, te ven y además de eso, para mejorar los incidentes y accidentes, es importantísimo cómo mejorás el tráfico. Bueno, ni hablar de que hay que seguir las reglas.
Route Optimization, ¿por qué ruta tengo que ir? Porque ahora hay mucho tráfico, no solamente lo escuchás por la radio, sino que clic, clic, clic te lo dice el Volvo. No agarrá para la izquierda porque acá hay un embotellamiento o un accidente. Esto no es de otro mundo, está pasando ahora, ¿ok? Real time, gastás menos nafta, real time hazard warning cuando está pasando algo, el e-tolling cuando hay congestión, el Eco Driver Assistant, o sea, ustedes saben, por ejemplo, el Toyota, seguro que lo saben, hasta 50 kilómetros por hora en las ciudades es eléctrico y luego pasa a ser de nafta. Bueno, ya solamente con eso hemos mejorado el sistema de las CO emissions, han bajado muchísimo. Bueno, no puedo seguir hablando de todo en detalle, les doy algunos para que me sigan. Acá tenemos al Volvo, con todas las cosas que puede llegar a hacer, y por ejemplo el servicio, si tenés las gomas bajas o si tenés que hacer un servicio. Bueno, todo esto, y acá hay muchos que están ganando dinero, ¿no? O sea, evidentemente, lo mismo pasa con Scania, lo mismo pasa con BMW, Toyota también. The last 20 years we have started a change greater than the industrialization. Estos últimos 20 años tenemos un cambio que ha sido más grande que la industrialización, que es el IT and telecommunication. Y para repetir, se trata de innovación, de colaboración, de educación, de scale, de inclusión, de ser más abierto, más transparente, y esta es la infraestructura de esta interacción del Network Society. Estrategias que parecían imposibles hace unos pocos años, ahora ya son parte de nuestro medio ambiente, environment, muy bien. O sea, estamos conectando entire industries, todas las industrias. Y lo que les quiero llegar a decir, no puedo hablar de... Esto es Internet of Things, que es más o menos lo mismo que el Network Society. Internet de cosas. Y les puedo decir que el impacto de Internet de cosas en el foro global es de 6,25 trillions en 2025. Todo esto es referencias de economía sana. Y luego también, para no solamente decir cosas buenas, vamos a seguir teniendo el problema de seguridad. Security is a big issue. Porque siempre echa la trampa, echa la ley, o echa la ley, echa la trampa, al revés. Me estoy acordando de mucho castellano yo. Y bueno, esto nos va a llevar a lower costs y a mobile broadband. And maturing of cloud. Bueno, sustentabilidad is about people, is about the world and the planet, and is about money. Y yo les digo una cosa, si solamente hablamos de sustentabilidad, porque yo soy una buena persona, yo he vendido mi coche porque le hace mal al mundo. No se trata solamente de eso. Se trata también de que si vos podés ganar dinero, si podés sacar un beneficio no solamente para el planeta, pero también para vos, va a funcionar. Y eso es lo que está pasando ahora. It's about people, it's about the planet, it's about the money. Seamos realistas. Y hay mucha gente que está ganando dinero con esto también, ¿ok? Pero vamos a mejorar el planeta de todas maneras. Eso es lo que les digo. Y ahora tenemos una película que a vos te va a interesar mucho. Y para estar preparados para el mundo de mañana, tenemos que repensar y transformar nuestras vidas y soluciones. Yo les estoy traduciendo lo que van a decir ahí. Poblaciones urbanas, industrias, cuidar nuestro planeta, ya sea desde el punto de vista del transporte, de las muertes del tráfico que ya les dije, de las desviaciones de petróleo, las industrias de petróleo que van a desaparecer,
las nuevas tecnologías que van a destituir estas emisiones del CO2 para ti, para tu compañía, para la sociedad y para el planeta. O sea, los nuevos hábitos, vamos a tener nuevos hábitos, como ya les dije. Yo ahora estoy con la Suba o el Sube y ya no tengo más coche. Movernos, estamos moviéndonos del siglo XX al siglo XXI y que va a ser mucho más eficiente y que vamos a tener un mejor mundo por ese, del siglo XX al siglo XXI. Por ejemplo, leer un diario o un libro, almacenar o archivar la producción, o sea, el leer un libro o un diario, nosotros no pensamos que, uy, sí, ¿cuáles son las emisiones del CO2 que estamos tomando ahí? Es en realidad el producir el diario, es el transporte y la distribución del diario, es el desgaste de las rutas, son las congestiones de tráfico por transportar estos productos como el diario o los libros. Solo este cambio será mucho más impactante para bajar las emisiones. Also, ¿cómo vamos a leer? Por la computadora. Por el móvil. Otro ejemplo, transporte aéreo. Nosotros creemos que en realidad es el avión, porque se habla mucho de que las emisiones son porque cuando va el avión, el motor, la nafta, en realidad es el vapor. El mayor problema reside, sin embargo, en la producción de los aviones, en producir los aviones, en la nafta que se produce, cómo se saca la nafta del mar, la extracción de la nafta, la infraestructura de los aeropuertos, los caminos, los hoteles, los buses, todos son estas emisiones, no solamente es el avión cuando va de Buenos Aires a Uruguay. Otro ejemplo es manejar coches, o sea, no solo es la emisión del coche en sí por la nafta que está gastando, hay que construirlos, hay que mantenerlos, la nafta es extraída, es refinada y estas infraestructuras de petróleo son las que en realidad son las emisiones. O sea, este dinero y tiempo puede ser transformado a recursos naturales. El siglo XXI está basado en una IT infrastructure. El siglo XX estaba más en una industria pesada que tenía muchísimos CO emissions. Transformaciones de las soluciones, o sea, vamos a tener citas virtuales, vamos a tener e-health, o sea, salud pública como ya les dije, por lo de Australia. Vamos a tener e-reading, todo lo que vamos a leer por la computadora, vamos a leer por los móviles. Edificios smart. En Suecia ahora tenemos una ciudad que estamos haciendo que va a ser solamente e-smart. Va a haber zero emissions. La estamos haciendo ya mismo. La misma producción sostenible para la agricultura. O sea, estamos yendo a esas 9 billones de habitantes y estos cambios y de estos edificios van a ser enormes. Una nueva película. Unnecessary carbon dioxide emissions, wasted time, and unnecessary costs for you, your company, society, and the planet. Moving from a 20th century office towards a 21st century office will be an important step towards a low-carbon economy. By using the rapid technological development, we can get the same or better service, but in a much more efficient way. In order to understand the difference between 20th and 21st century solutions, we need to take a step back. While reading a newspaper, a book, or a printed report, you might think you're not contributing to any carbon dioxide emissions or resource waste, but you are. You depend on the printing, the storage, the production, and the transportation of the paper. And
also on an underlying 20th century infrastructure that's often forgotten. Roads, machines, and warehouses that must be produced and maintained in order for you to breathe in the traditional way. If you take a closer look at a business flight, you'll find a similar story. The emissions from the flight itself, which is what most people focus on, are only the tip of an iceberg. More emissions originate from the processes of building the plane and producing the fuel. On top of that, there's the underlying infrastructure with its airports, connecting roads and hotels. The plane you are flying is dependent on all of this. The same is true for driving, where people mostly focus on the direct emissions from the driving itself. But just like the plane, the car must be built and maintained, and the oil must be extracted and refined. Also, here there is a high-carbon underlying infrastructure. Just think about the resources and amount of time you've wasted in a 20th century infrastructure. An average day takes 5 hours a week and 20 hours a month. In a year, that's 240 hours wasted with high resource consumption and money lost. That is time, resources, and money that could have been used for something else. The 21st century office is based on a global IT infrastructure, whereas the 20th century office was based on physical products, offices, and the movement of people. The 21st century office is based on a low-carbon infrastructure that allow ideas and data to move around the planet at the speed of light. It's important that this 21st century infrastructure is energy efficient, but even more important is to focus on the most efficient way to provide the services we need. By 2020, more than 20 billion connected devices will form a foundation for a society that can deliver transformative solutions in ways that are 100 or even 1,000 times more resource efficient than today's solutions. The opportunity to supply transformative solutions will enable companies to rethink their core business models, sustainable solutions for more than 9 billion people. The shift towards a 21st century office will also help a broader shift in society where buildings are net producers of electricity, and where the economy focuses on the services we need rather than the old products that used to provide them. Moving towards a 21st century office way of working is one of the most important ways to help save the planet under pressure. It will allow money to be reinvested in new smart solutions and provide free time for innovation, as well as more time to do exactly what we want. As long as you keep working in a 20th century office style, not only will you waste time, money, and resources, you will also support further investments in a high-carbon society. On the other hand, every step you take towards a 21st century office style will not only help reduce emissions, save time and money, it will also support investments in a low-carbon society. With approximately 3 million tons of carbon dioxide emitted every hour, the 21st century office is a historic opportunity. We cannot afford to ignore it. What will you do next? What will you do next? Se trata de nosotros, nosotros la tenemos que cambiar. Ya sé que están todos cansados, voy a terminar en 5 minutos, ¿ok? ¿Qué tal están? Vamos a terminar rápido ahora. Esto es lo que yo les dije, que vamos a necesitar 7 planetas y no va a poder ser. Por eso es importantísimo que todos estemos envueltos en todo esto.
Y como ya les dije antes, lo más importante es, va a desaparecer el middleman y la persona, el pescador, va a poder él mismo empezar a tener su pequeño business. Es también importante saber que el desarrollo de esta sustentabilidad va a hacer que el 80% de todos los usuarios y the growth, crecimiento, va a ser sobre los países emergentes. La materia prima que se utiliza para todos estos aparatajes, eso es... Sí, pero no lo podés comparar con viajar en un avión. No lo podés comparar con tener un coche que no usa electricidad. No lo podés comparar con... Tenés que abrir un poco la dimensión. No estás escuchando realmente lo que estoy tratando de decir. Evidentemente que siempre va a haber emisiones, pero van a ser muchísimo menores. Muchísimo menores. Este es ya los dije, el farmacéutico en Ruanda. Bueno, el Millennium ya se los he contado. Yo estuve también envuelta en esto Reconnecting Refugees. Tuve la suerte de haberme encontrado con estos iraquíes del gobierno y eran de un teleoperador que nosotros pensamos que ellos querían tener un tipo de solución y finalmente hablando con ellos como buena consultora me di cuenta que en realidad uno de los grandes problemas de Irak hoy en día eran todos estos refugiados, entre ellos los sirios y otros de otras naciones o de sus mismas tribus, ¿no? De los de adentro, de los shias o de los sunnis y qué sé yo. Y entonces tenían todos estos refugiados en campos de refugio y resultó ser que estaban estos refugiados a 3 kilómetros o a 5 kilómetros de distancia el uno al otro y después de 2-3 años se fueron dando cuenta que los hijos de la señora esta estaban en un campamento de refugio. ¿Se dice campamento de refugio o no? Campos de refugio. Para refugiados que estaban solamente a 3 kilómetros. Ahí estaban sus 2 hijos. Habían estado ahí 5 años, uno acá y el otro acá, y sin saber que la madre estaba ahí. Muy fácil. Yo fui de vuelta a Ericsson, le hice el comentario a los Research and Development donde se hacen. Y bueno, de sustentabilidad sacamos enseguida, no tardamos más de 3 meses. Ya teníamos la posibilidad de que ellos puedan encontrarse los unos a los otros. Lo mismo pasó en Jordania. Bueno, y como ya les dije, los Sustainable Cities. En Suecia tenemos una que se llama The Stockholm Royal Seaport, en donde para 2030 va a ser todo por causa de broadband, banda ancha y el cloud. Vamos a tener connected homes, casas van a estar conectadas, mucho mejor public health, salud, todos los edificios van a estar conectados. No puedo leer sin anteojos. Conectados, todo lo que tiene que ver, todo, como no va a haber más coches con nafta, solamente con electricidad, donde van a poder cargar electricidad. La electricidad, el consumo va a ser mucho menor y no va a ser por petróleo, sino que va a ser por solar o por eólico. Todos van a tomar más buses. Vamos a tener todos estos connected meters, todos los smart grids. Etcétera, etcétera. Los refrigeradores, como les dije antes, las heladeras, los consumers, etcétera. Esto para 2030. Así como en Suecia hay otras ciudades, de Royal Seaport. Bueno, esto es lo que les dije antes. Vamos a reducir, o sea que nuestra industria del ICT Transformation tiene solamente el 2%, el resto de las industrias es el 98%, y estas emisiones vamos a tratar de ayudarlas. No voy a mostrar esta película porque no tenemos más tiempo, tampoco voy a mostrar los 10 hot consumer trends, que son todos estos apps del password, que tu cuerpo va a ser tu password, que el Quantified Self con Facebook, Internet, todo muy individualizado, que vamos a tener Internet en todas partes, hasta en los montes aquí también, en Frías también,
Play, pause, como les dije, hoy estaba sentada acá en Santiago del Estero mirando mi noticiero y mi cosa política de Suecia, sin ningún problema. El video on command, que era lo que yo estaba haciendo, video on command, y con estos 10 megas, no con los 100. Claro que estaba sola en la casa. Y que los apps están cambiando las sociedades y, importantísimo, el data, todo el data analytics, el visible, ¿ok? Es importantísimo. Bueno, esto ya se los dije bien rápido porque se quieren ir a casa, ya no me aguantan más. No se los voy a mostrar y esto solamente se los voy a nombrar. Todo esto está basado también en este Intelligence Server en el que yo me fijé, que lo fui a ver para infraestructura de la Argentina, el IT, todo lo que sea energía y de telecomunicación. Y bueno, se hizo todo un SWOT análisis del cual yo he estudiado y por eso estoy parada diciéndoles esto en una forma más pedagógica porque esto es muy aburrido, ¿ok? Ya que he sido profe de 25 años, ya sé cómo llamar la atención, porque si no se van a aburrir más todavía. Y habiendo dicho esto, quiero que les voy a mostrar ahora the countdown, o sea, la cuenta regresiva, me iba a fijar. The countdown, ¿ok? ...44 segundos. Queridos santiagueños, espero verlos en el futuro. We meet in the cloud.